Seguramente han visto los titulares recientes, ¿no? Parecen sacados de una película. Todo mundo está hablando de lo mismo, el hantavirus. Y claro, la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿podría ser el hantavirus la nueva pandemia? Bueno, para entender qué está pasando realmente y ver la magnitud de la situación, vamos a dejar de lado el pánico y vamos a revisar qué dicen los datos y la ciencia. Porque seamos sinceros, es escuchar la palabra brote y a todos nos da un escalofrío, ¿verdad? Especialmente con lo que acabamos de vivir con el COVID-19. Entonces, al ver las alarmantes noticias recientes que llegan desde el Atlántico, la duda es súper válida. ¿Estamos ante el inicio de una nueva emergencia global incontrolable? Pues bien, para responder a esto con total precisión y sin especulaciones, necesitamos basarnos estrictamente en la evidencia. Bueno, vamos directo al primer punto, el brote en el crucero. A ver, todo este revuelo empezó con una historia bastante trágica a bordo de un barco. Imagínense esto. El 1 de abril, un navío zarpa desde Ushuaia, en Argentina. Todo normal, ¿no? Pero apenas 10 días después, el 11 de abril, se registra la primera muerte de un pasajero. Luego, el 24 de abril, el barco hace escala en Santa Elena y un grupo de personas desembarca, incluyendo la viuda de la primera víctima. Tristemente, un par de días después, el 26, ella fallece en un hospital en Johannesburgo. La cosa no termina ahí. El 2 de mayo se reporta una tercera pérdida vital en el buque. Y finalmente, tras unos días de muchísima incertidumbre, el 6 de mayo con el barco anclado frente a Cabo Verde, las autoridades confirman la causa de todo esto, una infección viral bastante letal. O sea, estamos hablando de 3 fallecimientos confirmados en muy poco tiempo. Y honestamente, es una cifra que valida por completo la preocupación inicial del público. Cuando pasa algo así en un espacio tan cerrado como los pasillos de un crucero, pues claro que la reacción de emergencia internacional está 100% justificada. Pero bueno, ya que entendemos la gravedad de cómo empezó esto, es momento de meter la lupa en la biología. ¿Qué es el hantavirus? Dejando a un lado las noticias por un momento, hablemos del patógeno en sí. Biológicamente hablando, el hantavirus no es nuevo. De hecho, se descubrió a mediados del siglo pasado y toma su nombre del río Hantan, allá en Corea. Básicamente es una familia de virus que transmiten principalmente los roedores silvestres, y la manera en que los humanos se infectan es por lo general inhalando partículas virales que vienen de la saliva, orina o heces secas de estos animalitos. Y ojo, porque las consecuencias no son leves, causan síndromes que atacan de forma muy grave los pulmones o los riñones. Pero aquí viene un detalle crítico, el verdadero meollo del asunto. Hay muchísimas variantes de este virus en el mundo, pero resulta que los análisis confirmaron que el responsable del brote en el crucero es el virus Andes, o cepa AND, que es originaria de Sudamérica. Y este es el dato clave. De toda la familia de los hantavirus, el virus Andes es la única variante conocida que tiene documentada la capacidad de transmitirse de persona a persona. Exacto, eso explica por qué se encendieron todas las alarmas a nivel mundial. Ya no solo te contagiabas por contacto ambiental con un roedor, sino que ahora existía el riesgo potencial entre los mismos pasajeros. Y si le damos un vistazo a las características clínicas, entendemos perfecto la urgencia de actuar rápido. El periodo de incubación es súper engañoso, puede ir desde apenas 4 días hasta 45. Además, los primeros síntomas te pueden despistar fácil porque son igualitos a los de una gripe común. Fiebre, dolor muscular, ya saben, pero de ahí puede evolucionar rapidísimo hacia un síndrome cardiopulmonar que genera insuficiencia respiratoria aguda. Históricamente, la tasa de letalidad de esta cepa en específico es asombrosamente alta, situándose entre el 31 y el 52%. Y todo esto originado de forma natural en el ratón colilargo. Hantavirus frente al COVID-19. A ver, altísima letalidad y contagio de persona a persona suenan a la receta perfecta para un desastre global, ¿cierto? Pero esperen, si usamos la ciencia comparativa, la historia cambia y nos quita muchísimo miedo. Fíjense en la diferencia enorme con el COVID-19. Primero, el hantavirus se transmite principalmente por fluidos o excretas de roedor, frente a los eficientes aerosoles en el aire que tenía el coronavirus. La eficiencia de contagio entre humanos del virus Andes está categorizada como muy rara, a diferencia del COVID que era extremadamente alta. Pero el factor que realmente decide esto es la famosa tasa de reproducción, o el R0. El del COVID-19 era más o menos de 5, en cambio el del hantavirus es menor a 1. Esto prueba matemáticamente por qué los confinamientos masivos a escala global no están en el horizonte. Un virus con un R0 menor a 1 tiende a apagarse y desaparecer en la población, no a multiplicarse. Para entenderlo aún mejor, hay que ver a qué le llaman las autoridades de salud contacto cercano con esta cepa. Según define la OMS, se necesita estar prácticamente cara a cara con la persona enferma y exponerse directamente a su saliva o secreciones. En otras palabras, la persona necesita toser o escupir muy de cerca.
Este virus no se queda flotando en el ambiente por horas como otros patógenos, y eso reduce muchísimo, pero muchísimo, el riesgo de contagiarse en espacios abiertos o pasillos amplios. Pasemos a la sección 4, evaluación del riesgo global. Y esto ilustra perfectamente lo que dicen los expertos. Con esas limitaciones biológicas tan marcadas, la postura de las autoridades es contundente. Escuchen lo que dijo la doctora Maria van Kerkhove de la Organización Mundial de la Salud, que no deja lugar a dudas. Cito: "Quiero ser clara, esto no es el SARS-CoV-2, no es el inicio de una pandemia como la de COVID-19. Se trata de un brote localizado". Esa declaración, creo yo, resuelve definitivamente la gran inquietud. Que una enfermedad sea altamente mortal para quien se contagia no significa automáticamente que sea una amenaza pandémica para todo el planeta. Y justo por ese bajo nivel de contagio, los protocolos de contención de manual son sumamente efectivos y se aplican rápido. Las medidas que tomaron en el crucero fueron el estándar: aislar a los pasajeros para limitar los contactos, usar desinfectante por todos lados, evacuar a los pacientes críticos en vuelos especiales hacia hospitales de bioseguridad y rastrear a todos los contactos de los que ya habían desembarcado. Son acciones súper precisas que, literalmente, asfixian al virus antes de que pueda iniciar cualquier cadena de transmisión grande. Llegamos al quinto y último punto: respuestas y contexto internacional. Para tener el panorama completo, tenemos que mirar tanto la rápida reacción médica como la situación geopolítica. En el frente médico, el reto sí que es mayúsculo. Hoy por hoy no hay ninguna cura ni un antiviral específico aprobado para el hantavirus. Los médicos se limitan a cuidados de soporte vital extremo, como intubación o equipos ECMO. Pero hay protocolos que prometen bastante, como en Chile, donde autorizaron el uso de plasma de personas que sobrevivieron a la enfermedad. Y lo más alentador es ver lo rápido que reacciona el sector científico global. La farmacéutica Moderna ya reportó que inició estudios preclínicos para desarrollar una vacuna. A la par, entidades como la Universidad de Bath calculan que podrían tener ensayos listos en unos 3 a 5 años. La ciencia, definitivamente, avanza con paso firme. Pero bueno, todo este notable despliegue científico ocurre en medio de un tablero político internacional bastante complejo. Países muy influyentes en el continente como Estados Unidos y hace poco Argentina han tomado resoluciones de gran impacto al iniciar procesos formales para retirarse de la Organización Mundial de la Salud. En sus documentos públicos mencionan que tienen diferencias con las posturas administrativas del organismo y hablan de los costos anuales de financiamiento que rondan los $10 millones. Es simplemente un dato neutral, pero con ramificaciones profundas. El verdadero problema aquí radica en las implicaciones prácticas y estructurales. Cuando una nación formaliza su salida de la OMS, se desencadenan efectos logísticos muy concretos. Pierden asistencia técnica directa en el terreno cuando hay emergencias, se desconectan de las redes vitales de vigilancia epidemiológica y se suspenden sus derechos en el Reglamento Sanitario Internacional. Además, pierden su voz y voto en las asambleas globales y se quedan sin esos fondos y recursos hospitalarios. Esta reorganización burocrática inevitablemente agrega una capa monumental de complejidad cuando urge coordinar cosas como el rastreo transnacional de pasajeros. Y todo esto nos deja con una gran reflexión para terminar. La biología y los datos nos dicen claramente que es sumamente improbable que el hantavirus cause una nueva pandemia global. La ciencia está trabajando y hay soluciones en camino. Pero mientras que este virus no sea la amenaza definitiva, el verdadero desafío que estamos viendo es estructural. De cara a futuras amenazas infecciosas que puedan viajar en barcos o aviones, ¿cómo va a lograr el mundo tener una respuesta unificada, ágil y eficaz dentro de un sistema sanitario mundial que hoy se encuentra fragmentado? Esa es la pregunta que realmente debemos empezar a resolver. Como siempre, mantener la curiosidad y ser analíticos con los datos es nuestra mejor herramienta. Gracias por acompañarnos en este análisis.